¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si tu presencia, tu valor, se hubiera desvanecido en medio del rechazo, la indiferencia o el silencio que te rodea. Ese dolor profundo, esa sensación de no ser suficiente, puede paralizarte o puede convertirte en tu mayor fortaleza. La diferencia está en cómo eliges responder. El estoicismo nos enseña que, incluso en la oscuridad, podemos encontrar nuestro verdadero poder. Que en el silencio, en la invisibilidad momentánea, reside la oportunidad de fortalecernos, de renacer. Porque no se trata de ser visto por los demás, sino de construir una fortaleza interna que ningún rechazo pueda quebrar. Tú puedes convertir esa invisibilidad en tu mayor arma, en una presencia que trasciende, en una presencia que perdura. Solo necesitas aprender a hacerte invisible para ser verdaderamente inolvidable. No busques validación afuera. La necesidad de ser visto, de ser aceptado, es una cárcel invisible que tú mismo construyes con tus expectativas y tus miedos. La verdadera libertad comienza cuando reconoces que tu valor no depende de la mirada de los demás. No te aferres a la aprobación, porque esas cadenas solo te atan a un espejismo. La dignidad no se mide por quien te aplaude, sino por quien permaneces siendo, incluso cuando el mundo guarda silencio. El desapego no significa indiferencia. Significa entender que tu paz interna no puede depender de algo externo, porque eso te deja vulnerable a las circunstancias. La fortaleza estoica radica en saber quién eres, sin necesidad de que te confirmen, sin esperar que te reconozcan. Quien busca ser visto, vive en la sombra de su propia inseguridad. Quien se desapega, se convierte en dueño de su paz, en un faro que no se apaga por la oscuridad ajena. Recuerda, la verdadera fuerza no está en ser reconocido, sino en no necesitar reconocimiento para existir. La autovaloración auténtica brota del conocimiento interno, del silencio que te conecta con tu esencia. Cuando dejas ir la necesidad de ser visto, te liberas. Y en esa libertad, en ese desapego consciente, surge una presencia poderosa, una invisibilidad que trasciende las apariencias y deja una huella imborrable en la historia que tú mismo estás escribiendo. Porque, al final, quien no necesita demostrar su valía, es quien realmente la posee. La fuerza del estoico no reside en la tensión, sino en la serenidad de saber quién es, sin depender de la aprobación temporal. Y en esa serenidad, en ese silencio consciente, te conviertes en un ser verdaderamente invencible. En un mundo lleno de ruido, donde las palabras y las opiniones parecen tener más peso que la verdad, aprender a cultivar la calma interior es un acto de rebelión. La verdadera fortaleza no se muestra en gritos, en reacciones impulsivas o en la necesidad de defenderse a toda costa. Se revela en el silencio, en esa pausa profunda que te permite escuchar tu voz interior y entender quién eres realmente. El rechazo, el desprecio, la indiferencia, son golpes que buscan sacudir tu estabilidad. Pero tú tienes el poder de responder con calma, de mantener esa serenidad que ningún rechazo puede quebrar. La paciencia estoica no es pasividad, es una fuerza activa que permite enfrentarte a las tormentas sin perder el equilibrio. Porque en el silencio controlado, en esa actitud de no dejarse arrastrar por las emociones, reside una fuerza que trasciende cualquier ofensa o desprecio. Recuerda, el silencio es un escudo y una espada. Es la expresión de una mente que ha aprendido a dominarse, que no se deja arrastrar por las pasiones momentáneas. Cuando alguien te rechaza, tú simplemente te mantienes firme, sin necesidad de justificarte, sin buscar explicaciones. Porque sabes que tu valor no se mide por las palabras de los demás, sino por tu capacidad de mantenerte en paz en medio de la tormenta. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, estás reafirmando tu dominio sobre ti mismo. Estás diciendo al mundo y a ti mismo que tu tranquilidad no puede ser arrebatada. Que en la calma, en esa quietud profunda, se encuentra el poder real. Porque, al final, la fortaleza no está en responder, sino en no perder la serenidad, en convertir el rechazo en una oportunidad para fortalecer tu interior y seguir firme en tu camino. La mente es el campo de batalla donde se libra la mayor de las guerras. Controlarla no es simplemente una habilidad, es la clave que desbloquea tu verdadero poder. Porque si no aprendes a gobernar tus pensamientos, otros gobernarán tu destino. La libertad no comienza en el exterior, sino en la maestría interna que tienes sobre tu propia mente.
Sé firme en entender que tus emociones y reacciones no son accidentes, sino reflejos de tu control o falta de él. Cuando permites que las pasiones te dominen, entregas las riendas de tu vida a fuerzas externas. Pero el estoico sabe que en cada pensamiento reside una semilla de libertad o de esclavitud. Tú eliges qué cultivar. El autocontrol no es una negación de las emociones, sino una victoria sobre ellas. Es la disciplina que te recuerda que tú no eres tus impulsos, sino su maestro. Cuando un pensamiento negativo surge, no lo alimentes. No le des poder con tu atención. En cambio, detente, respira y redirige tu mente hacia la serenidad y la razón. Recuerda, no es que las cosas nos afecten, sino que nuestras opiniones sobre ellas nos afectan. Esa es la verdad fundamental. Tú no controlas los eventos, pero sí controlas tu percepción de ellos. Y en esa percepción, en esa elección consciente, se encuentra tu verdadera fuerza. El control de tu mente es la puerta hacia tu destino. No dejes que las circunstancias externas dicten quién eres. Tú eres el capitán de tu alma, el arquitecto de tu camino. Y cada pensamiento que eliges alimenta ese destino. La maestría comienza en la disciplina diaria, en el acto consciente de decir no a lo que te aparta de tu paz y sí a la razón y la virtud. Porque solo cuando dominas tu mente, puedes realmente decidir quién quieres ser y avanzar con paso firme hacia esa versión de ti mismo que aún está por conquistarse. El dolor es inevitable en la vida, pero la verdadera pregunta no es si lo sentirás, sino qué harás cuando llegue. La resiliencia no es simplemente aguantar el golpe, es convertir ese golpe en un impulso, en una oportunidad para crecer más fuerte. Cada herida, cada pérdida, cada rechazo, lleva en sí misma la semilla de tu transformación si sabes cómo cultivarla. No permitas que el dolor te destruya. Y usa su energía para forjarte, para convertirte en alguien que no depende de circunstancias externas. La autosuficiencia no se logra en tiempos de calma, sino en medio de la tormenta. Es en esos momentos de adversidad donde descubres que tienes una reserva de fuerza que no sabías que existía. Sé consciente de que el sufrimiento, si se enfrenta con la actitud correcta, no es una derrota, sino una lección. La resiliencia es la respuesta consciente a la derrota momentánea. Es levantarse una y otra vez, con la mirada fija en un objetivo superior, sin importar cuántas veces te derriben. Porque quien se cae, solo aprende a levantarse más sabio y más fuerte. Recuerda, la dificultad revela al hombre, decía Séneca. Y así es. La verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de convertir ese dolor en una fuente de poder interior. La resiliencia es la prueba definitiva de tu autodominio, la manifestación de tu independencia emocional. Cada cicatriz, cada lágrima, es un recordatorio de tu capacidad de resistir, de tu voluntad de seguir adelante. La autosuficiencia no significa que no sientas, sino que no permites que el sufrimiento te defina ni te destruya. La fuerza verdadera está en esa decisión consciente de convertir el sufrimiento en un peldaño hacia tu mejor versión. Porque al final, quien aprende a transformar el dolor en fuerza, no solo sobrevive. Vence. Y en esa victoria, descubre que su poder interior es infinito, y que ninguna adversidad puede quebrar a un alma que ha aprendido a levantarse. La verdadera invisibilidad no es ausencia, sino presencia silente y poderosa. Es saber que tu valor no se mide por las miradas que recibes, sino por la fuerza con la que permaneces firme en tu esencia, incluso cuando el mundo pasa de largo. Ser inquebrantable desde dentro significa construir una fortaleza que nadie puede ver, pero que todos sienten. Es esa paz interior que trasciende las circunstancias, esa serenidad que permanece intacta ante el rechazo, la traición o la indiferencia. No busques ser visto para existir. La verdadera huella no se deja con palabras o apariencias, sino con la constancia de una vida que permanece firme en su propósito. Quien se preocupa por ser reconocido exteriormente, vive en la vulnerabilidad constante de depender de la opinión ajena. Pero quien cultiva su fortaleza interna, deja una marca imborrable en la historia, en las almas que cruzan su camino, en la huella que solo el silencio puede dejar. Recuerda, no es la fama, ni la admiración, lo que llena el alma, es la autenticidad, la dignidad y la constancia en tu carácter.
La invisibilidad verdadera es un acto de poder, una declaración de autosuficiencia. Es entender que tu luz no necesita de reflectores para brillar. Que tu impacto no se mide por la multitud que aplaude, sino por la huella eterna que dejas en quienes te observan con el corazón. Ser invisible en la superficie, pero profundamente presente en tu interior, te hace invencible. Porque no eres el eco de las opiniones pasajeras, sino la roca firme que desafía las tormentas y que, en su silencio, deja una marca indeleble en la eternidad. La huella más duradera no es la que gritan los demás, sino la que tú construyes con cada acto de integridad, con cada momento de autocontrol, con cada decisión de permanecer fiel a ti mismo. Y en esa invisibilidad, en esa fortaleza silenciosa, resides en la verdadera libertad. Porque quien no necesita ser visto, no necesita demostrar nada. Quien no busca reconocimiento, se vuelve inmortal en su esencia. Y esa eternidad, esa huella que trasciende los límites del tiempo, solo puede dejarse desde una presencia que no se extingue, sino que perdura en la memoria de quienes aprenden a mirarte más allá de la superficie. Ahora es tu momento de tomar el control. De dejar de buscar en el exterior lo que solo puede encontrarse en tu interior. Hazte invisible ante las distracciones, las expectativas y las opiniones vacías. En esa invisibilidad, descubrirás tu verdadera fuerza, tu poder inquebrantable. Porque cuando aprendes a silenciar las voces externas y a escuchar la voz de tu alma, te conviertes en una presencia que trasciende el tiempo y deja una huella eterna. Enfócate en ti mismo. Trabaja en tu autocontrol, en tu silencio, en tu resiliencia. Cada día es una oportunidad para fortalecer ese escudo invisible que te hace invencible. No permitas que nada externo determine tu valor. La verdadera grandeza está en tu capacidad de ser firme, en tu decisión de avanzar sin necesidad de reconocimiento, en tu compromiso de dejar una marca que ningún rechazo pueda borrar. Este no es solo un momento, es un llamado a la transformación. A volver por más lecciones estoicas, por más verdades que te liberen y te empoderen. Porque en esa búsqueda constante, en esa disciplina diaria, resides tu libertad. La eternidad no se conquista con apariencias, se construye desde la profundidad de tu alma, desde esa invisibilidad que te hace inolvidable.